Buenas tardes, nos encontramos con el pastor Pablo Pérez, el cual pastorea la congregación Voz de Júbilo y de Salvación en el barrio El Rebolo. Buenas tardes, pastor, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto, me siento contento de ser partícipe de esta gran bendición. Pastor, vamos a hacerle una serie de preguntas y la primera sería que usted nos comparta un poco sobre su testimonio. Ok, bueno, mi testimonio, los inicios en el Evangelio, cómo llegué, eh, siendo de 21 años, hoy tengo 45, en medio del desorden, de la vida libertina, en un momento de pronto de un bajón emocional, bastante difícil en cuanto al entorno familiar. Eh, Tenía un deseo de cambiar, de no ser igual, buscando una salida, una dirección. No sabía en quién confiar, en qué Dios creer, cuál era el camino verdadero, y eso también me generaba dudas. Eh, un tío mío que duró aproximadamente 25 años en la droga, me fue libertado, me predicó el Evangelio, eh, cambió, eh, ¿qué te digo? Él me predicó, me convenció, me llevó un día a la iglesia y como a los 15 días me quiso llevar otra vez. Eh, yo me quedé así, está como que presionando, yo no voy a ir, no voy a ir y le dije, no, no puedo ir, espérame, después, qué sé yo. Pero en mi mente no voy a ir porque me siento como que comprometido ya, me siento como presionado. Cuando él se va, oye una voz, escucho, me quedo durmiendo porque era temprano en eso, en las escuelas dominicales. Y me quedo durmiendo y cuando en la cama empiezo a pensar, después que le dije que no, y empiezo a escuchar una voz. Si no vas a la iglesia, permito que te vuelvas loco. Y mi esposa quería intervenir, entrar al cuarto. ¿Qué tal? Te voy a pedir un favor, no entres por ahora y yo te aviso cuando puedes entrar al cuarto, me siento mal. Como que para ver si se pasaba, parecía era un delirio, para ver si estaba alucinando, o sea, todo eso me imaginaba que me estaba sucediendo. Y no, seguía la voz, si no vas a la iglesia, permito que te vuelvas loco. Y yo tenía una debilidad que hasta el momento la tengo, la debilidad es del cuerpo. Una de ellas es que se me olvidan las direcciones, se me olvidan los nombres, se me olvidan las caras. Es fácil, tengo que grabármela. Y yo digo, ¿cómo sé yo que esto no es otra cosa o sino que es Dios? ¿Cómo sé? Entonces, alguien, llegó alguien y me dijo, ay, ¿qué? Ah, tengo ganas de ir a la iglesia. Yo te regalo los pasajes. Toma. Y yo dije, bueno, yo aquí voy a descubrir si es una voz, si es una alucinación, si es un delirio, cuestiones mentales que me están aconteciendo. Es que yo no me acuerdo nada por dónde he quedado, porque nos bajamos en el carro y sentía que me dirigía, o sea, me bajé donde tenía que bajarme, bajé las cuadras que tenía que bajar y, y sentía que me estaban dirigiendo por aquí, o sea, más o menos, no me acuerdo, no retengo las pautas como eran en ese momento, pero sí sentía que me estaban guiando y llegué a la iglesia. Cuando llego a la iglesia y atravieso el umbral de la puerta, se me quita todo. Y yo, "Ah, ah". Entonces, eh, en esos días tengo un sobrinito que de los 14 años estuvo en la droga y en esos días lo cogió un satánico y le dijo, hoy vas a ver al diablo y lo empezó a orar con unas lenguas raras y se endemonió. Lo llevaron a la iglesia, le hicieron liberaciones, estaba en el piso, más o menos, cuando le estaban haciendo liberaciones y sus saltos acostados eran como este tamaño, o sea, hacía como serpiente, y eso me fue dando. Entonces ahí entendí que Dios
era real lo que le estaba aconteciendo a él, el cambio que había tenido mi tío y ahora el llamado que Dios me estaba haciendo. Pues, más o menos fue mi inicio. Y ahí me fui afirmando de que existe un Dios. Entonces, más o menos fue mi encuentro, fue mis inicios, fue mi experiencia, como llegué a Cristo, más o menos. Usted nos comentaba, pastor, que su tío lo invitaba a la iglesia y antes de los 15 días en el cual usted decidió ir nuevamente, sentía que no quería asistir porque sentía un cierto compromiso. Y me estaba como presionando, o sea, una cierta presión. Y yo decía, si yo le cedo mucho, él me va a llevar y me va a salir em, eh, colocando, metiendo, comprometiendo con el Evangelio. Y habían otras cosas que me gustaban y que no eran fácil dejarlas. ¿Cree usted que el entorno social tuvo parte en el pensamiento en el cual usted de pronto se creía comprometido con eso, con la invitación? El entorno social, ¿a qué se refiere? Lo que a usted lo rodeaba, de pronto sus amistades, sus vecinos. Ah, ok. Eh, También puede ser en parte el entorno social y en parte hay cosas que en el mundo uno las aborrece aunque las practique. Por ejemplo, el alcohólico, el drogadicto, tú le preguntas, ¿tú quieres seguir en esto? No, pero las aborrece, pero es esclavo de eso. Pero hay otras cosas que la gente ama del mundo, ama ciertas cosas del mundo y que le cuesta arrancarla, dejarla, desprenderse de ella. Ok. ¿Cuál es el mayor desafío que usted como hijo de Dios ha enfrentado hasta la actualidad? Bueno, te preguntaría tres cosas en la parte económica, en la parte espiritual, El que usted más lo haya marcado. el desafío. Son, alguien dice que el ser pastor es, hablando del ministerio, Sí, señor. algunos dicen que ser pastor es difícil, algunos yo les digo que no, que es fácil, porque la Biblia lo dice, fácil mi yugo y ligera mi carga. Lo que sí es que he sufrido, y hablando de desafío, es que Dios me hace el llamado al ministerio y yo lo dejo todo. De pronto se le puede llamar desde un punto de vista, fue muy rápido dejarlo todo por seguir a Dios. En este caso yo era comerciante, distribuía libros, me iba bien y lo dejé todo y quedé en cero. Y lo único que tenía lo compré lo utilicé y compré un lote. Quedé digamos, en deuda con los bancos. Se fue reduciendo mi economía de tal manera que es un gran desafío depender absolutamente de Dios desde ese momento. Ahí no estaba acostumbrado porque tenía facilidades. Vio el poder de Dios reflejado en ese ámbito económico. Claro, claro, claro. Todo se lo debo a Dios y al tomar esa decisión de pronto acelerada, de pronto yo podía haberla tomado con calma, haciendo una cosa, sin dejar de hacer la otra. Este, Fuera, tenía, digamos, mejor estabilidad y no hubiese como que bajado tanto en la parte económica. Pero viéndolo desde el punto de vista, ahora que pasó el tiempo, viéndolo de esta manera, pues desarrollé más la fe. Y hablar de todo lo que pasó de ahí en adelante es bastante edificante. Gloria al Señor. ¿Cómo ha mantenido su fe en medio de cada uno de estos desafíos? En medio de cada uno de estos desafíos, ¿cómo he mantenido mi fe? Bueno, te puedo decir que aprendí algo de muy temprano y es buscar la dirección de Dios en medio de un desafío. Eh, Saber, ¿es tu voluntad? Sí, bueno, esto quiere decir que la victoria es segura, no importando lo que vaya a enfrentar, sé que Dios me va a ayudar y sé que Dios me va a sacar en victoria. O sea, descubrir la voluntad de Dios en medio de cualquier situación. Y eso se logra a través de la oración. O sea, Dios no confirmará algo si primero no lo ha prometido.
Es decir, el, el Espíritu Santo sellará o confirmará o cumplirá o materializará algo siempre y cuando Dios lo haya prometido. Entonces, tratar de descubrir cuál es la voluntad de Dios en medio de cualquier situación, en medio de una respuesta, un faro que me alumbre, una guía, una señal, siempre busco eso. Y ahí descanso, reposo y empiezo como que a fortalecerme en oración, en ayuno, pero ya es como para resistir, como para esperar, como para fortalecerme, teniendo la fe en esa promesa. ¿Podría decir usted entonces que por medio de la oración o la oración fue esa herramienta que utilizó para poder Es el mantenerse? canal, claro. ¿Cómo aplica, pastor, estos principios cristianos en su entorno familiar? Estos principios cristianos, bueno, buscando la sencillez del Evangelio, no complicándolo y de esa manera pues presentarlo de una manera, digamos que descomplicada, eh, bajo un aroma o bajo, digamos que presentarlo con amor, hablarles con amor, vincular mucho la comprensión, o sea, tratar de ser lo más sencillo posible en cuanto a las cosas de Dios cuando las estoy presentando a mi familia. Pastor, y hablando en su rol como padre, ¿cómo usted hace, cómo hizo y cómo cree que podrá seguir haciendo para inculcar en cada uno de sus hijos el temor a Dios? El temor a Dios, bueno, nadie estudia para ser padre, o sea, nadie está preparado, pero creo que cada etapa que uno enfrenta, nos enfrentamos los padres, en ella también hay como que digamos, un respaldo de parte de Dios. Y si somos sensibles y si tratamos de ser sensibles, encontraremos la guía en esos momentos, cómo llevarlo de una manera adecuada, cómo formarlos como cristianos. Y sobre todo cómo llevarlo a que se enamoren de Dios más que de la religión, más que de los intereses dentro del Evangelio, o sea, más que de las bendiciones, que se enamoren de Dios, porque algún día faltará ciertas cosas, pero ellos seguirán soportando, seguirán esperando, confiando, porque saben en quién has creído. Amén. Teniendo en cuenta, pastor, que Especiales Elim es un programa visto por personas de todas las edades, ¿qué consejo usted podría darle a un creyente que está iniciando su vida en Cristo y está siendo atacado por su familia, ya sea padre, ya sea hijo, ya sea esposo, esposa o familiares externos? Mm, que hay dos cosas muy, digamos, muy fundamentales, muy esenciales en eso. Y es la comunión con Dios y buscar un tutor. O sea, Dios siempre va a colocar a alguien que te guíe en medio de esos momentos. Lo que me pasó a mí, llegué a los 21 años y de pronto yo leía la Biblia y quería buscar ciertas respuestas en la Biblia. Y esa hambre por buscar esa respuesta, ese interés, me llevaba a dedicarle horas. Y mi papá me decía, me preocupa él, se puede volver loco, horas, leyendo y pensando, leyendo y pensando. Entonces, eh, Dios utilizó ciertas personas para guiarme en medio de esos momentos. Mira, me pasa esto, ¿cómo fue? No, ten prudencia, trata de mostrar con tu vida de que tú estás con Dios, de que Dios está ahí siempre, de que tú estás creyendo no en algo efímero, sino en algo real. Aliméntate de la palabra, busca la oración, trata de ser lo más sencillo, prudente y sobre todo déjate guiar de alguien, un tutor. ¿Podría ser un poco más específico o decirnos a qué se refiere cuando habla de la prudencia? La prudencia, hay cosas que Jesús dijo, yo le estoy enseñando cosas
que en el momento no sabéis sobrellevar, pero llegará el día. O sea, que hay momentos en que uno se va a enfrentar a situaciones que uno no las sabe manejar. Pero lo más importante es como que guardar prudencia en esos momentos, ir a la oración y también ir a donde un anciano, donde una persona que tenga experiencia y ahí va a encontrar un buen consejo y también vas a tener la forma o los recursos de cómo darle un buen manejo a la situación que estés enfrentando en ese momento. Ok, muchas gracias, pastor. Es una bendición para cada una de las personas que está viendo este programa tenerlo usted aquí para que usted nos pueda compartir un poco sobre su experiencia, nos pueda compartir sobre cada una de aquellas cosas en las cuales a usted le ha o lo ha impulsado a tomar la decisión de seguir creyendo en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, usted nos podría contar de pronto cómo fue ese llamado al pastorado. Llamado, bueno, digamos que en una campaña siempre tuve la pasión, el amor por las almas y mucho antes de ser pastor, ni siquiera de ser predicador, me gustaba llevar almas a la iglesia, a veces hasta acumulaba 4 carros, cuatro taxis como tal, y lo llevaba a la iglesia. Me gustaba predicar en las calles normalmente. Eh, Alguna vez hicieron una campaña y el pastor, el predicador dijo, yo no vine a predicar, no vine sino a decirte estas cosas. Tú un día vas a ser pastor, aquí hay rebolo y Dios te va a usar grandemente. Pasaron muchos años después de eso. En lo primero no entendía, tantas cosas me pasaban, pero después Dios nos daba visiones, nos daba sueños. Hasta que un día el pastor se decidió y dijo, hagamos una célula, un culto blanco en tu casa. Llegaron 40 personas. Por aquí se puede hacer algo. Entonces empezaron a hacer esos cultos. Yo simplemente era el anfitrión y así pasamos como por 2 años sometidos, sujetos nomás. Entonces yo hice mi casa, era de un piso, la hice 2 pisos. Yo digo, bueno, cedo eso ahí. Pasaron muchos líderes, muchos, digamos, unos 5 líderes, pusieron a uno, pusieron al otro. Y de último me dijeron, bueno, ya estás listo, si no sabes, eh, te vamos a dejar ahí. Me hicieron una prueba por 2 años más y me dijeron, bueno, ya estás listo. Y entonces vamos a entregarte la obra, Y así fue como que donde inició y cómo Dios me llamó y cómo Dios me confirmó y cómo se fueron dando las cosas y cómo Dios ha ido confirmando y respaldando cada día. ¿Cómo usted de pronto maneja el tiempo entre su ministerio y su familia, teniendo en cuenta que la familia es un pilar fundamental dentro del evangelio y dentro del ministerio? ¿Cómo Muy hace usted, importante. pastor, para, digamos, dividir el tiempo o no dividir, sino darle el tiempo que se merece sin dejar de lado a Dios a su familia? Bueno, hacer lo difícil sencillo, lo que es difícil, que uno lo ve difícil, tratar de hacerlo sencillo. Vivir el evangelio como cotidiano, como que familiar, como ir involucrándolos en todo. Y, y de esa manera fui padre de niños de hoy, digamos de 6 7 años, cuando ya llegué al ministerio. Al mismo tiempo crecieron, fui padre de adolescentes. Y bueno, había que poner un balance y llevar un equilibrio. Por decir algo, andaba con personas y el deseo de salir del país y a las naciones y todo ese tipo de cosas. Y esas cosas también tuvieron que sacrificarse. Una vez me dijeron, ves a República, hace aproximadamente unos 10 años, hay 14 iglesias ya donde puedes ir a predicar. Un amigo, y me tocó sacrificar esas cosas porque el uno tenía 14, el uno tenía más o menos 15, el otro tenía 12 y no podía darle ventaja tampoco al enemigo.
Muchas veces salí un momentico, pero me venía el mismo día de viaje. Te predico en Santa Marta, pero me vengo enseguida, no te puedo predicar 2 días y cosas así. En cierta parte tuve que cohibirme de lo que de pronto un día soñé y esperaba en el Evangelio, ¿verdad? En las plataformas, ir a las naciones, ir a varias, eh, digamos, países y bueno, los sueños que cualquier ministro puede tener y se puede proyectar, pero me tocó sacrificar esas cosas. Y siendo un padre normal, digamos que llevándolos a centros comerciales los domingos y entrando a un cine con ellos, llevándolos a la playa, al mar, de igual manera tratando de involucrar a los jóvenes de la iglesia y moverme en ese rol para que las dos cosas, hacer las dos cosas al mismo tiempo, por decirlo así. ¿Cómo involucraba usted a su familia en las actividades de la congregación? Descubriendo qué le llamaba la atención a cada uno dentro de la iglesia. Por ejemplo, yo vi que el hijo mío se colocaba en la primera silla en la primera silla de la iglesia madre, solamente para mirar al baterista. La hija mía empezaba a cantar y la otra le gustaba como que soltar, hablar así de frente a la gente. Una le desarrollé desarrollamos el coordinar, esa parte. A la otra pues le desarrollamos el canto, no sé si ustedes lo han escuchado, el tocar instrumento y al niño le desarrollamos el tocar, digamos, la batería y las congas y todo eso. Y aparte de eso, pues no tan solo eso, sino que traté de buscar a alguien que no enseñara solamente a ellos, sino a los primos, a los sobrinos míos, y a los niños, a los niños de la familia, a los jovencitos de la familia, y ahí lo metimos ahí en eso y la mayoría empezaron a desarrollarse y lo fuimos involucrando no tan solo a ellos, sino también a los demás familiares. Gloria al Señor. Pastor, ¿cuál ha sido el milagro más sobrenatural que usted haya visto en su familia y en su entorno? Bueno, el milagro más sobrenatural, a ver, 2 veces me ha pasado esto, pero aproximadamente hace un año, 2 años, una muchacha que se congrega a veces en la iglesia, pero ella hizo como que una promesa a Dios de todo lo que me dé, yo voy a apartar el diezmo y siempre me llevaba, oiga, no puedo, y iba a su esposa, pero aquí no puedo asistir ya el domingo, me toca trabajar, pero aquí está, y oraba, y pasó el tiempo, un año, 2 años. Llegó un momento en que sentí de parte de Dios decirle, siento decirle, preguntarle que qué quiere. Me imagino que lo que quiere un hijo, porque tenía mucho tiempo con él y voy a orar para que Dios le dé un hijo. Al mes me dijo que está embarazada después de tantos años. Gloria al Señor. Eso lo vio dentro de su congregación. Y a nivel familiar, quizá personas de su familia que no han sido convertidas o que no están en el camino del Señor. ¿Qué milagros ha observado usted dentro de ellos? Bueno, con alguien, un familiar, nosotros compramos una casa y hubo un problema, entonces teníamos que devolver una plata. No era justo, pero nosotros pasaría ese problema, le íbamos a devolver. Y llegó el día de devolverla, es decir, estamos hoy aquí y mañana a las 8 hay que llevarla. Y aquella persona tenía muchas deudas y les pagaba réditos a esas deudas. Por 5 años estaba pagando réditos, pero él me vio en esa situación y me dijo, mira, esto lo voy a hacer por Dios, lo único que tengo de esa plata que ya yo le estoy pagando son estos 2 bafles. Véndelos, llévalos a tal parte, tengan 400 y cógelo para eso. Yo lo cogí y los vendí. No a los 3 meses, no sé qué pasó, que alguien le dijo, toma una casa, me la pagando como quieran. Al año tenía como 3 casas.
y ya a los 2 meses de haber dado esa donación, ya había pagado también la plata. Se la activó la economía de una forma tremenda y hasta el día de hoy en vez en cuando me llama y me hace ofrendas grandes. Toma, te regalo esto. Y en momentos cruciales me ayudó mucho se convirtió en un apoyo financiero para mí desde ese día digamos, para la universidad de las hijas mías, para comprar ciertos elementos que necesitan o herramientas. Siempre ha estado ahí. Entonces, pues a nivel familiar, creo que uno de los mayores milagros, también en una sanidad, la suegra mía no, no no se ilusiona, se va a morir, ya tiene la, la hemoglobina baja, se le sube, se le han dado 2 infartos. Tengan en cuenta que se va a morir, o sea, no pregunten, más bien es como que déjenla que descanse. Y lloré y Dios me respondió de que no se iba a morir. Y yo le dije, dígale al médico que no se va a morir. Y cada vez que venía, ellos venían y yo decía, no se va a morir, vamos a seguir llorando. Y ya dijo, que no se murió. Y no se murió. Se levantó de ahí y entonces el médico era una clínica nueva, Hayer, la clínica Hayer era nueva y el director tuvo que decir, o el doctor que estaba atendiendo, dijo, Dios está visitando los pasillos de la clínica. Y ella vino con una experiencia, Dios le habló y también confirmó muchas cosas en la iglesia. Gloria al Señor, qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Gloria a cómo en Dios. medio de la vida de las demás personas podemos ver reflejado el amor. El milagro más grande que tenemos es la salvación. Y cuán hermoso poder ver cada día los familiares que se añaden, porque quizá aunque inmediatamente no fue una conversión por medio de ese milagro, esa persona y la No, persona que está a su sí, alrededor sí, lo pudieron claro. ver. Sí, digamos un milagro hablando de esa forma, pero todos son creyentes, la mayoría, mi esposa tiene 4 hermanas, todas ellas van todos los domingos a nuestra iglesia, la mayor parte de sus esposos y la mayor parte de sus sobrinos también, algunos cantan, otros sirven en la iglesia, o sea, que el milagro que hizo con mi suegra, no tan solo le regaló la salvación a mi suegra a través de eso, sino que la demás familia creyó y hasta el día de hoy persevera. Gloria al Señor, cuán hermoso es nuestro Señor Amén. Jesucristo, ¿verdad? Y sus misericordias son nuevas cada día. Precisamente, amén. Precisamente contamos ayer cuántas personas de esa familia van a la iglesia y van 26. Gloria a Dios. Bueno, pastor, muchas gracias. Gracias. Dios lo bendiga, Dios lo siga Amén. usando y que cada miembro de su familia llegue a los pies del Señor. Gracias. Amén. Bueno, para mí también ha sido un gozo, me siento complacido, me siento honrado de esta invitación y creo que es muy edificante y sigan esta labor que sé que Dios los va a respaldar grandemente en todo. Gloria al Amén. Señor. Amén. Esto es Especiales Elim, Amén. trayectorias que glorifican a Dios, vidas que inspiran. Amén.